¿Cómo Dios habla con usted? Muchas veces decimos que cuando Dios habla o escucha a la gente es algo muy místico, ¿no? Pensamos que nada más Dios lo hace con ciertas personas que tienen ciertos poderes, ¿verdad? Pensamos de esa manera. En una ocasión la revista Times puso un artículo y dijo en ese artículo: Dios está muerto. Y al día siguiente, en la mañana, fueron los reporteros y se conectaron con Billy Graham, ¿verdad? Y le preguntaron: señor Billy Graham, le preguntaron, ¿es cierto que Dios está muerto? Y el doctor Graham dijo: no, dice, yo acabo de hablar con él esta mañana. En realidad, Dios nos diseñó a nosotros para comunicarnos con Él, para oír a Dios. Fíjese lo que dice la Biblia en Job, capítulo 33, versículo 14, dice: Dios habla, a veces de una manera y a veces de otra, aun cuando la gente pudiera no entenderlo. O sea que el problema no es que Dios no está hablando. Ese no es el problema. El problema es que nosotros no lo estamos percibiendo. A veces no nos estamos sintonizados con Dios en la comunicación. Estamos tan ocupados que no estamos sintonizados con Dios. La pregunta aquí es: ¿cómo hace Dios para hablar con nosotros? Bueno, la Biblia habla de muchas maneras como Dios habló en el Antiguo Testamento. Dios habló en una columna de fuego, Dios habló desde una nube, Dios habló en muchas maneras. Había un arbusto encendido y Dios se puso a hablar desde allí. Incluso le habló a un burro, al burro de Balaam. Dios usó un burro para que hablara. Así que, hermanos, hoy vamos a identificar 3 maneras más comunes que Dios usa para hablarnos. La manera más común que Dios usa para hablarnos, la número 1, es que Dios habla a través ¿de qué? De su Biblia. Dios habla a través de su palabra. Dios se manifiesta a través de la Escritura, que es la palabra de Dios. Segunda de Timoteo 3:16 dice: la Biblia entera nos fue dada por la inspiración de Dios y es útil para enseñarnos cuál es la verdad y para que nos demos cuenta de lo que es incorrecto en nuestras vidas. O sea que esa es la manera de Dios para prepararnos para toda buena obra. La palabra Biblia, literalmente en el griego, significa Dios sopló. O sea que quiere decir que la Biblia es inspiración de Dios. ¿Sabe? Cuando usted abre la Biblia, en cualquier pasaje de la Biblia, usted va a encontrar que la Biblia es una guía. La Biblia te guía. ¿Qué más hace la Biblia? La Biblia te corrige. La Biblia te confronta. La Biblia te ayuda. Esa es una de las razones por las cuales nosotros deberíamos de pasar tiempo leyendo la Biblia, porque Dios está hablando a través de la palabra escrita. ¿Cuántos de ustedes han tenido un carro nuevo o un carro y en la guantera hay un manual? En ese manual tú lo abres y te dice todo respecto al automóvil. ¿Qué tienes que hacer para el aceite, para las llantas, para todo ese tipo de cosas? ¿Qué tienes que hacer para darle tu mantenimiento a ese carro? ¿Qué implica? Que el carro te va a durar más tiempo. Bueno, imagínese que ese manual es la Biblia, la palabra de Dios, y que tú la abres para tener una dirección en tu vida. Eso es lo que hace la Biblia. Cuando nosotros vivimos vidas estresadas, deprimidas, con ansiedad, es porque está faltando algo. Falta la comunicación con Dios. Falta oír la palabra de Dios. La pregunta es: ¿cómo voy a leer este libro? ¿Quiénes de ustedes han empezado a leer este libro? Levante su mano. ¿O quién lo ha empezado a leer? Aunque no lo haya terminado, levante su mano.
Bueno, hay bastantes. ¿Qué le hace que no le haya acabado? Pero normalmente te dicen, voy a empezar en Génesis. Otros dicen, ministro, estoy empezando a leer la Biblia en Apocalipsis. Equivocados. No se vayan por ahí. Apocalipsis es un libro es simbólico, es más complicado. Yo les voy a decir cuál es el libro donde ustedes deben de empezar a leer la Biblia, y es el libro de Santiago. ¿Por qué Santiago, ministro? Santiago le explica la forma práctica cómo vivir su vida cristiana, cómo aplicar la Biblia a su vida, cómo tener una vida cristiana. Eso es lo que trata Santiago. Habla de la tentación, ¿verdad? Habla de otras cosas que nos interesa a nosotros saber. O sea que usted necesita adentrarse a la palabra de Dios, porque esa es la manera número uno en la que Él nos está hablando. La segunda manera en que Dios nos habla a través de maestros capacitados. A veces usted ha estado escuchando un sermón y encuentra que en el sermón exactamente el ministro como que sabía lo que le estaba pasando a usted. Le pegó, ministro, me dijo lo que me estaba pasando. Eso es Dios hablando a través de ministros, de maestros. Dios quiere hablar con usted y Dios utiliza diferentes maneras y formas. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13 dice: cuando les predicamos a ustedes, no pensaron en las palabras como siendo solo nuestras, sino que las aceptaron como la misma palabra de Dios, la cual, por supuesto, era y cambió sus vidas. O sea que Dios habla a través de su palabra. Dios nos habla a través de ministros. Primera de Corintios 2:13 dice: no hablamos con palabras enseñadas por la sabiduría humana, sino con palabras enseñadas por el Espíritu, pues explicamos verdades espirituales. Cuando los maestros, los ministros están dotados de la palabra de Dios, ellos hablan de la palabra de Dios y enseñan la palabra de Dios. La única, hermanos, la única Biblia, la única verdad está aquí en este libro. Pero muchas veces nada más invertimos 30 minutos a la semana en oír el sermón, la predicación, y el resto de la semana, a veces el cristianismo está sintonizando otras estaciones de radio que nada tiene que ver con Dios. El punto aquí, hermanos, es que hay un problema en América. América está interesado en saber lo que pasó las últimas 24 horas del día. Pero ¿qué pasa con la historia de América? ¿Qué pasa con el futuro de América? Muchas veces encontramos esto en las noticias. Las noticias te reportan minuto tras minuto qué está sucediendo en el mundo. Pero ¿de qué nos sirve todo esto? Usted elige en su vida qué quieres oír. ¿O quieres oír la palabra de Dios o quieres apagar la televisión? O al revés. ¿O quieres oír el mensaje de Dios a través de la radio, a través de un video? Hermanos, Dios quiere hablar con usted. Dios quiere comunicarse con usted. La tercera cosa, hermanos, es que Dios habla a través del dolor. Dios habla a través del dolor. Y Dios está familiarizado cuando nos habla a través del dolor. ¿Sabe? Muchas veces no reaccionamos a la luz de Jesús. La luz se presenta, pero no reaccionamos a la verdad de Cristo. Reaccionamos cuando sentimos el calor del fuego. Cuando el dolor es mayor que nuestro miedo. Escúchelo bien. Cuando el dolor es mayor que nuestro miedo, entonces, hermanos, quiere decir que Dios está interesado en hablar con usted. Cuando tú estás atravesando una situación que definitivamente te está atrayendo a Jesús, es que Jesús quiere hablar contigo.
En Proverbios capítulo 20, versículo 30 dice: a veces es necesario tener una experiencia dolorosa para que cambien nuestros caminos. Cada uno de ustedes a lo mejor lo conoce por su propia experiencia. No todo el dolor proviene de Dios. No todas las pequeñas heridas, el dolor proviene de Dios. Pero Dios puede utilizar todas estas cosas para acercarnos a Él. A la iglesia han venido personas después de su divorcio, después de su separación, después de que pasaron una enfermedad, después de que perdieron a un ser querido. Estas personas han venido a Jesús. ¿Cómo el dolor puede usar Dios para comunicarse, para hablar con usted? Dice la Escritura en el Salmo 119, versículo 67, versículo 71 al 72. Vagaba descarriado hasta que me castigaste. Ahora sigo de cerca todo lo que tú me dices. El castigo que me diste fue la mejor cosa que ha podido sucederme, porque me enseñó a prestar atención a tus leyes. ¿Saben? El dolor consigue nuestra atención. Es Dios, hermanos. Él nos quiere ayudar. Dios está con nosotros en esos momentos del dolor. Dios está con nosotros en esos momentos difíciles de nuestra vida. Levante su mano. ¿Quiénes de ustedes han experimentado este dolor del que estamos hablando? ¿Quién ha atravesado por una situación así? Levante su mano, hermanos. Pues casi la mayoría de las personas adultas y algunos de los jóvenes. La última pregunta, hermanos: ¿por qué es tan importante oír a Dios hablar? Hay tres razones por qué es importante oír a Dios hablar. Y sabe, la primera razón es porque me asegura que estoy en la familia de Dios. Es una prueba de que realmente usted conoce a Jesucristo, de que usted tiene una relación con Él, de que usted puede oír hablar a Dios. ¿Saben? Cuando nosotros, hermanos, dudamos de ir al cielo, ¿usted piensa que va a ir al cielo, hermana o hermano? Pues no sé, hermano, estoy ahí batallando. Cuando dudamos de esa situación, hermanos, es porque hay un problema. No estamos escuchando la voz de Dios. Déjeme decirle, padres, cuando usted le habla a sus hijos, usted le dice: yo soy Gerardo, tu papá. No le dice eso, ¿verdad? Usted nomás le dice: te encargué, o ya hiciste, ¿sí me entiende? ¿Y cómo reaccionan sus hijos? Oyen. ¿Por qué lo reconocen? Por su voz. O cuando sus hijos les hablan, o cuando la suegra le habla a la nuera, de verdad, saben quién es la suegra y qué está planeando hacer. Bueno, esa es otra cosa. Pero el punto aquí, hermanos, es que no tienes que decir el nombre. Tú reconoces y sabes que es tu padre, o que son tus hijos, o que es tu esposa. Obviamente que Dios hace lo mismo de la misma manera. No estamos tratando de buscar una religión con Dios. Estamos tratando de buscar una relación con Dios, de conocer a Dios. Al momento que Dios nos habla, sabemos que es Él. No importa que sea a través del dolor, no importa que sea a través de momentos difíciles. Hay una persona, hermanos, que viene a mi casa todos los días, menos el domingo. Yo no sé quién es, pero él sabe cómo me llamo. Él sabe mi dirección, sabe dónde vivo, pero yo no sé quién es. Es el cartero. ¿Por qué no lo conozco? ¿Por qué no sé quién es este individuo? Porque no tengo una relación con él. Él sí sabe quién soy yo, sabe dónde vivo, los 6 días de la semana pasa por mi casa.
yo no sé quién es Él. Se fija, hermanos, consiste en una relación. ¿Qué sucede con las parejas, con los matrimonios? Cuando uno agarra esta dirección y el otro otra dirección, no tienen una relación. ¿Qué sucede con los hijos? Cuando los hijos se van por esta dirección y los padres en esta dirección, no hay una relación. Como consecuencia, no hay una familia. Así que, hermanos, Dios quiere hacer una relación con usted. La segunda cosa, hermanos, ¿por qué es tan importante oír hablar a Dios? ¿Sabe por qué? Porque te va a proteger contra errores que vas a cometer o que puedes cometer. Dice la Escritura, Dios habla haciéndoles cambiar sus mentes y guardándolas de orgullo y de caer en alguna trampa. Déjame decirle que para los que no se han casado o las que no se han casado todavía, una expresión muy común que me encuentro es que, ministro, Dios me la envió o Dios me lo envió, ministro. Se equivocan. Tú eliges, tú decides con quién te vas a casar. Tú tomas la decisión, pero si tú tomas la decisión escuchando a Dios, leyendo su palabra, esa es el mapa que necesitas en tu vida. Si hay alguno de ustedes que está considerando divorciarse, ¿sabe cómo le dice Dios? Incluso los que nos están viendo en línea. Si tú estás considerando el divorcio, ¿sabe qué te dice Dios? Dios te dice claramente, no te divorcies. El divorcio no arregla nada. Algunos de ustedes a lo mejor están pensando irse a vivir juntos, él o ella o como sea. Dios te está diciendo que no. Cada vez que no hago caso a la voluntad de Dios, te vas a meter en un problema. Algunos de ustedes a lo mejor, o los que nos están viendo en línea, están pensando tener una relación inmoral en su trabajo. Dios te está diciendo, no lo hagas. ¿Sí me entiende? Dios lo está diciendo, Dios está evitando que cometas errores. La tercera cosa, hermanos, que nosotros podemos aprender y que es importante para oír la palabra de Dios es, y este es el secreto, este es el secreto de una vida productiva. Escucha a Dios a cada momento. Cuando más dependas de la dirección de Dios, eres una persona afortunada, eres una persona exitosa. ¿Y saben qué consiste ser una persona exitosa? En conocer la voluntad de Dios y mantenerte exactamente en esa dirección. ¿Sabe? Yo me gradué, yo tengo 2 títulos, hermanos, pero de nada me sirven esos títulos si yo no tengo la dirección de Dios, si yo no me guío por la dirección de Dios. Tú puedes tener un buen sueldo, tú puedes tener tu estatus legal en este país, puedes tener todos los beneficios, pero si tu vida no está siendo dirigida por Dios, no es una vida productiva, no es una vida exitosa. Y para terminar, quiero mencionarles este pasaje, Hebreos 3:15. Dice, hoy, si oyes la voz de Dios hablándote, no endurezcas sus corazones contra Él. El punto aquí es que no importa cuánto haya ignorado la voz de Dios, Dios todavía te ama. Él todavía quiere tener una relación contigo. Así que puestos de pie, vamos a hacer una oración. Y si en medio de esta oración alguien quiere entregar su vida a Jesús, puede venir al frente.